Buenos días, hermanos, hermanas. Saludamos también a todos quienes nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. Y como cada domingo que el Señor nos da el privilegio de predicar su palabra y de reunirnos en libertad aquí, esperamos de todo corazón también bendecir la vida de aquellos que no se encuentran acá entre nosotros, pero que a la distancia tienen esta hermosa posibilidad de compartir esta mañana también con nosotros. El día de hoy vamos a terminar el libro de Colosenses, o vamos a ver si podemos terminar el libro de Colosenses, un libro que es muy especial, que fue escrito por el apóstol Pablo en su primer encarcelamiento en Roma. Pablo escribió en ese encarcelamiento Colosenses, Filipenses, Filemón y Efesios. Entonces, por si no lo recordábamos, el contexto de esta carta es que Pablo está preso, ¿no es cierto? Y por supuesto, eso inmediatamente entrega un escenario muy distinto quizás al que pudiésemos nosotros imaginar que el apóstol estaba viviendo. El hecho de que el libro de Hechos, ¿no es cierto?, dice al final que Pablo estuvo 2 años arrendando una casa, pero con un arresto, podríamos decir nosotros, de carácter domiciliario, no quita el hecho de que efectivamente se encontraba privado de libertad. Sin embargo, esta situación no solamente generó en él un mayor compromiso con la predicación del Evangelio, sino que además su situación generó que aquellos que se encontraban disfrutando o con el privilegio de la libertad cobrasen ánimo al ver justamente el testimonio de este hombre de Dios que, pese a las circunstancias que le tocaba vivir, no perdía oportunidad para predicar el Evangelio. Entonces, esto es muy relevante, hermanos, porque la verdad que cuando estamos estudiando la Biblia y la hemos leído un par de veces, cada nueva vez que lo hacemos, saltan las palabras y las ideas que Dios, el Espíritu Santo, va colocando, y cuesta hacer un resumen de eso. No es una situación fácil poder, digamos, darle un curso pedagógico a la predicación de manera que pueda ser de bendición para todos nosotros, porque el cristianismo no consiste en una instancia solamente de carácter intelectual, por supuesto que no, sino que tiene que tener un mensaje de carácter aplicativo también. Y Colosenses es un libro netamente práctico, la carta, porque recuerden ustedes que nos habla acerca, vimos el capítulo 3, que Pablo dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, esa expresión que pudiera parecer muy mística, nos damos cuenta en el desarrollo del capítulo 3 y el capítulo 4, que no solamente no es mística, sino que es absolutamente práctica. Nos habla de cómo comportarnos en términos generales en nuestras relaciones interpersonales, incluyendo aquellas que son las más relevantes, como nuestra relación familiar, nuestra relación como padres, como hijos, como esposos, como trabajadores. Entonces, hay un mensaje práctico que es preciso que nosotros atendamos y practiquemos en nuestra vida diaria. Porque el capítulo 4, ¿no es cierto?, nos dice en el versículo 2, que es lo que vimos también a partir de la oración, donde estuvimos también algunas semanas, dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces, ese concepto de perseverar ciertamente nos daba la idea necesariamente de que era un proceso continuo. Bajo ningún punto de vista es algo que tenga ciclos, sino que la idea es justamente un proceso continuo, menos un concepto de intermitencia, porque vemos que cuando esos factores son los que priman en nuestra vida espiritual, los frutos que se derivan como promesa de esta vida espiritual no llegan a ser aquellos que la palabra nos está mostrando, justamente porque el proceso en el cual nosotros nos hemos involucrado no es permanente, sino que se caracteriza más bien por una intermitencia. Y eso nos pasa a todos nosotros, pero es algo que una vez que reconocemos debemos terminar. Debemos terminar, porque no es así como el Señor ha dispuesto que su pueblo crezca. No a través de la intermitencia, sino que a través de la permanencia.
Las razones intermitentes o las situaciones intermitentes normalmente obedecen a situaciones particulares que estamos viviendo y que de alguna manera nos empujan a orar más, a buscar más, pero cuando la situación pasa, por así decirlo, normalmente nosotros caemos en un valle en el cual definitivamente no practicamos esa intensidad como una manera permanente. Entonces el apóstol Pablo dice en el versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Este versículo, podríamos haber tomado hoy día este versículo, pero porque tiene mucha información, mucha enseñanza. Fíjense ustedes que el apóstol Pablo está preso y él no pide, ¿no es cierto?, ser librado de esa situación, porque el apóstol, cuando está haciendo la voluntad de Dios, entiende que el que lo metió preso no es el Imperio Romano. Dios lo metió preso al apóstol Pablo. Él permitió que eso sucediera. Entonces es tan importante entender eso, que aún Dios, en las dificultades que Él mismo permite que nosotros tengamos, está dándonos oportunidades de predicar la palabra. Por eso es que el concepto de la constancia es lo que garantiza que cuando lleguen estos momentos y estoy haciendo la voluntad de Dios, sepa que está Dios detrás de esto. Él lo entró, Él lo sacó, Él le permitió, Él no le permitió. Entonces tenemos la tranquilidad de hacer su voluntad. Por eso es que Él dice, pide, porque no está en la cárcel por razones delictuales, está en la cárcel por razones de carácter, si pudiésemos decirlo en aquel entonces, religioso, filosófico, pero algo que incluso el Imperio Romano no encontraba cómo condenar. Por eso es que también gozó de algunas garantías dentro de su situación presidiaria. Pero, obviamente, el apóstol dice, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta. Cuando uno piensa y lee esto sin saber que Pablo está encarcelado, la pregunta es, ¿qué puertas? Si el hombre está encarcelado, ¿no es cierto? Entonces, como una mera especulación, pero con un asidero bíblico, recuerden ustedes que la carta de Filipenses, que también fue escrito desde esa misma cárcel, el apóstol Pablo dice, ¿no es cierto?, doy gracias a Dios porque hemos podido nosotros, o mis prisiones me han permitido predicar el evangelio en el pretorio, en la casa de César, ¿no es cierto? Lo que significa que el apóstol, de alguna manera, estaba siendo cubierta por esta oración de los creyentes de Colosa, que generaron que se abriesen puertas aún en una situación tan indispuesta, tan complicada como estar preso. Entonces, ciertamente es tan importante esto, hermanos, porque nosotros muchas veces esperamos que haya casi una condición idílica para poder predicar el evangelio, y eso no es el ejemplo que la Biblia nos da. El ejemplo que la Biblia nos da dice en todo tiempo. Por supuesto que hace alusión también, como lo vamos a ver hoy día, a la prudencia y a la sabiduría con que lo hacemos. Pero el mensaje de Jesucristo es algo que tiene que estar a flor de labios, ¿no es cierto?, en nosotros, en nuestra mente, siempre orando, sobre todo cuando estamos, por supuesto, con personas que son inconversas. Esa es la idea que el apóstol Pablo está diciendo acá, porque el versículo 4 también dice, para que lo manifieste cómo debo hablar. Imagínense, el apóstol Pablo, junto con el profeta Isaías, son los dos personajes, uno del Antiguo y otro del Nuevo, que son los únicos que la Escritura registra que tenían un carácter de gente culta, preparada, ¿no es cierto?, con una capacidad o con un vocabulario y con un manejo idiomático muy rico, ¿no es cierto? Sin embargo, Pablo ora en su humildad para que el Señor le dé palabra precisa. Él mismo repite en Corintios una y otra vez, yo no he venido a ustedes con sabiduría humana, yo no vengo a contarles una historia, ¿no es cierto?, ni vengo a enredarlos con un concepto teológico. Yo vengo a anunciarles al Cristo crucificado, aquel que murió por nosotros y aquel que está esperando que tú decidas también por él. Entonces, el versículo 5, que es lo que vamos a analizar el día de hoy, dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Esto es, hermanos, lo que podríamos decir nosotros, un llamado del apóstol Pablo a vivir una vida consecuente con nuestro cristianismo. Y es aquí donde todos nosotros nos vemos tocados, cual más, cual menos, pero creo que ninguno de los que esta mañana está aquí pudiese decir efectivamente que ha
cumplido o está viviendo un 100% su fe en función de sus actos también. Y el apóstol Pablo dice que andemos, ¿no es cierto? Y la palabra andar en el idioma original griego es peripateo, que significa moverse entre, moverse entre. El evangelio o el cristiano no es un hombre estático, no es una mujer estática, no es alguien que está, por decirlo de alguna manera, enclaustrado en un lugar, sino que el cristianismo es para vivirlo fuera, es para vivirlo en toda circunstancia, es para vivirlo en toda actividad, es para invadir todo el quehacer humano. El cristianismo por eso es que está totalmente lejos y absolutamente en contra de todo lo que sea estos procesos de enclaustramiento, ya sean de tipo religioso católico o peor aún de tipo sectario, ¿no es cierto?, donde se supone o se anhela construir una suerte de comunidad inmune a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Jamás ha sido ni será el plan de Dios que el evangelio permanezca en un sitio estancado o en un lugar donde supuestamente nosotros podamos tener el control de las actividades y por cierto, ¿no es cierto?, también de las personas que entran o que salen. No es ese, no es como Colonia Dignidad, no es como los Amish, no es como todas estas sectas que buscan el aislamiento social, son absolutamente satánicas, porque el mensaje de Jesucristo es claro: vayan a las naciones. Cuando uno analiza el Nuevo Testamento se va a encontrar con hermanos y hermanas de las más distintas actividades, hasta esclavos. ¿No es cierto? La carta que se escribe a Filemón, la lleva el esclavo Onésimo, ¿no es cierto? Un esclavo que escapó de su amo, ¿no es cierto? Y al parecer le había robado también, pero llega a la cárcel, imagínense, y se convierte con la predicación del apóstol Pablo. Y después él mismo lleva esta carta que estamos leyendo a las distintas iglesias también. Entonces, nos damos cuenta que el cristianismo no es estático. Nunca debe haber en tu mente esa idea. Por eso es que yo siempre le digo a los hermanos y a las hermanas: trate de que sus hijos no estudien en un lugar católico. Estamos sonados porque toda la cultura latinoamericana está infestada de eso, ¿ya? Pero si es así, bueno, tenemos que, en definitiva, nosotros preparar de tal manera a nuestros hijos y nosotros mismos, ¿no es cierto?, para dar defensa del evangelio en todo tiempo que se le requiera razón de su fe. Pero si es posible, trate de que sus hijos estudien, entre comillas, en lugares laicos. Pero no sueñe con esto que vamos a tener un colegio cristiano, directores cristianos, y no estoy en contra de los ministerios que tienen colegios cristianos, por favor, no ese es el punto. Lo que estoy diciendo es que la mentalidad de muchos cristianos es que sus hijos, que esto, y la verdad es que los niños nos damos cuenta, a la luz de las mismas estadísticas de los Estados Unidos, que podríamos decir nosotros es, no solamente podríamos decir, sino que es efectivamente la cuna del cristianismo latinoamericano, donde efectivamente existía un ambiente cristianizado, podríamos decir nosotros, pero que es un símil de lo que es el catolicismo acá, porque los jóvenes de colegios cristianos resultaban muchas veces ser tan incrédulos como aquellos que no estaban en esa situación y viceversa. Es decir, no es un factor, porque finalmente la convicción y la conversión de una persona va a ser por obra del Espíritu Santo y por ser fiel a Dios. ¿Se facilitan las cosas de alguna manera? Es cierto, se pueden facilitar las cosas, pero no es la receta. Porque vemos aquí que el avance del Evangelio es en medio de la cultura o de las culturas más paganas que pudiésemos imaginar. La cultura greco-romana es la cultura más pagana que nosotros pudiésemos imaginar, desde todo punto de vista. Y es en ese ambiente que el cristianismo se desarrolla, es en ese ambiente que el cristianismo, ¿no es cierto?, crece y se fortalece. Normalmente cuando ocurren estas situaciones en las que tenemos un gobernador cristiano, el cristianismo se achancha, como se dice, o sea, se
se estanca porque nosotros en definitiva nos relacionamos entre nosotros mismos y ciertamente perdemos de vista el hecho de que estamos llamados a trabajar en medio de un mundo que no conoce a Dios. Entonces dice, andad sabiamente para con los de afuera. Recuerden, la palabra andad significa peripateo. Quiero que vayamos a Hechos, capítulo 5, versículos 27 y 28. Entonces, gracias Señor, porque tú me diste la posibilidad de estudiar una profesión y estoy en medio de gente inconversa. Gracias Señor porque me diste un oficio. Gracias Señor porque me diste una vivienda en la cual todos mis vecinos son inconversos. Hechos 5, 27 y 28. Este es el segundo encarcelamiento o la segunda detención que los fariseos hacen de los apóstoles Pedro y Juan. Hechos 5:27 dice, cuando los trajeron, les presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado, fíjense la palabra, esta es la parte que quiero que pongamos mayor atención. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Eso no hubiese podido ser posible con 12 hombres o con 120 hombres que estaban, sino que los que se convertían llevaban su fe al lugar donde vivían, al lugar donde trabajaban, al lugar donde moraban. Entonces, es esa la forma en la cual, por eso quería destacar esta parte, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Esto no hubiese sido posible si es que el evangelio no hubiese sido tan universal y que aquellos que recibían al Señor Jesucristo no solo no abandonaban su oficio, sino que brillaban en medio de la actividad que realizaban. Aun cuando en las primeras décadas del cristianismo se tendió, producto de la persecución, a vivir en una suerte de comunidad, nunca era un concepto cerrado. Y vemos, ¿no es cierto?, cuando el evangelio se abre hacia el mundo gentil, en Corinto, en Éfeso, en Grecia, ¿no es cierto?, en Macedonia, vemos que distintas personas con distintos oficios representan a todo aquel que se acerca al evangelio y que lleva el evangelio al lugar donde se encuentra puesto por el Señor. De hecho, Jesucristo, muchas, si no todas las sanidades que realizó, les decía a las personas que no, porque querían, como el endemoniado que quería, después de que quedó libre, quería seguirle. Él le dijo, no, ve y cuenta las maravillas que el Señor ha hecho contigo. Entonces, no es abandonar la actividad lo que en definitiva genera la santidad, sino que es el ser santo en medio de esa misma actividad. Y eso pone, por supuesto, una cuota de complicación mayor, pero para eso está el Espíritu Santo. Es que por eso es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso es que mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero yo debo apropiarme de eso, y la forma de apropiarme de eso es rendirme a eso. No es solamente declarar verbalmente algo, sino que verdaderamente cambiar mi manera de pensar para que cambie mi manera de actuar. Y cuando cambia mi manera de actuar, entonces yo estoy andando sabiamente en medio de aquellos que no conocen al Señor. Dice también, bueno, tenemos el ejemplo de Cornelio y su familia. No dice nunca que Cornelio dejó de ser militar, ni que, no, él siendo militar reunió a su familia, ¿no es cierto? Reunió a los de su casa y trajo a Pedro para que les predicase el evangelio. Y el evangelio entra ahí por primera vez al mundo gentil y se comienza a esparcir. La historia del cristianismo nos relata, la historia no bíblica, pero la historia propiamente tal del cristianismo nos relata una innumerable cantidad de conversiones de gente de los más diversos oficios, incluidos gladiadores. Entonces, ¿qué es lo que quiere enseñar el apóstol con esto? El hecho de que el evangelio no es algo estático. El evangelio es algo que se debe compartir. La palabra andad
significa moverse entre la gente que Dios ha puesto a tu alrededor, en la actividad que te ha dado. Pero moverse como un hijo o una hija de Dios. Por eso dice la palabra sabiamente, porque si nosotros nos movemos como se mueve el mundo, entonces no solamente no estamos compartiendo el evangelio, sino que además estamos condenando a aquella gente que está a nuestro alrededor a nunca tener la posibilidad de ser tocados por la luz y por la sal de Jesucristo, que es el evangelio. Lo segundo que dice es la palabra sabio o andad sabiamente. Entonces, primero, tengo que saber que todo lo que Dios me enseña a través de los capítulos anteriores, 1, 2 y 3 y 4, toda la Biblia, ¿no es cierto?, está escrita, esta carta, con conceptos prácticos. Me dice entonces que esos conceptos prácticos no son para vivirlos en una comunidad cerrada, sino que son para vivirlos en medio de aquellos que no tienen a Jesús, de aquellos que son paganos en el sentido bíblico, ¿no es cierto?, de aquellos que nunca han escuchado verdaderamente el mensaje de Jesucristo. Después de eso, dice, andad sabiamente. La palabra sabio o sabiamente deriva de la raíz Sofía. Y como definición genérica dice que es la capacidad de hacer y decir algo. De hacer o decir algo que es correcto o necesario en cualquier circunstancia. Una persona sabia es una persona que hace y dice lo necesario, lo correcto en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. Entonces, ¿por qué? Porque ha aprendido a conducirse en medio de aquellos que están sin Dios, ¿no es cierto?, de manera sabia. Desgraciadamente, muchos que se llaman cristianos se conducen de la manera más necia en medio de los que están en el mundo. Y dice el libro de Romanos que por causa de ese tipo de personas es que el evangelio es pisoteado. Es pisoteado. Y somos responsables de eso. Somos responsables de eso. Por eso es que el cristiano no puede andar como se le antoje ni le dé la gana. Es cierto, cada uno de nosotros tiene derecho a su privacidad, pero el hecho de tener derecho a su privacidad no significa que uno está con licencia para hacer lo que quiera. Cuando el pecado es pecado, es pecado. No hay una doble lectura ni una segunda lectura al respecto. Y el pecado se debe confrontar y el pecado se debe dejar. Se debe arrepentirse, se debe corregirse. Es cierto, vuelvo a insistir, la vida privada de cada uno, todos tenemos derecho a una vida privada, pero el pecado es otra cosa. Si tú estás en adulterio, no puedes venir a decirme a mí si yo te reprendo en mi vida privada. Porque en primer lugar no es tu vida, es de Dios. Y en segundo lugar, tú obedeces a una situación mayor que es el Espíritu de Dios. Si tú estás fornicando, si tú estás robando, cualquiera de esas cosas. Eso ya no es vida privada, eso es pecado. Eso es hacerlo a escondida. Eso es ocultarse. No siempre nos enteramos. Pero no estamos juzgando ni condenando, sino que estamos reprendiendo. La reprensión es necesaria entre nosotros, hermanos. Pero obviamente con sabiduría. Pero no debemos dejar de hacerlo. No nos hacemos el loco, ¿no es cierto? Yo no me meto en nada. No, hay que reprender. Tampoco se trata de una cacería, pero tampoco se trata de una pasividad. Se dan cuenta que necesitamos sabiduría. Y esa sabiduría solamente la da el Señor. Porque no se trata, la verdad sin amor es un martillazo. El amor sin verdad es sentimentalismo. Entonces necesitamos sabiduría porque ¿quién es realmente capaz de manejar las cosas? Por eso me gusta Salomón cuando era jovencito y era inocente. Y era él, lo primero que él pide, Señor, dame sabiduría. Después se alejó de la sabiduría de Dios y terminó mal. Pero dame sabiduría. Porque no se trata de callar. Se trata de ser sabio, de ser sabia para poder reprender, para poder exhortar, para poder corregir, para poder animar. Pero hay que hacerlo.
Recuerden que nosotros hoy día, sobre todo el tipo de generación que somos una generación tremendamente delicada, hipersensible, que no aceptamos de buenas a primeras, ¿no es cierto?, lo que nos están corrigiendo, lo que nos está corrigiendo. Pero para moverme en medio de la gente, yo tengo que tener sabiduría. Sabiduría. Porque la palabra que sigue a continuación es redimir. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. La palabra ahí es exagorazo, que es un tipo de aprovechamiento de los momentos. La palabra tiempo ahí no es el tiempo del cronos, sino que es el kairos. Aprovechando los momentos que Dios va a poner delante de ti en el trabajo, en el colegio, en la oficina, en el hogar. ¿Por qué puedo tener esa sensibilidad? Porque estoy enchufado con las cosas de Dios. Estoy realmente ocupado y preocupado porque mi vecino, porque mi colega, mi compañero, ¿no es cierto?, sea salvo. Estoy orando por él, estoy orando por ella. Y el Señor va a poner oportunidades. No estoy diciendo que es responsabilidad nuestra que la gente se salve. Eso es una decisión personal de cada ser humano. Pero estoy diciendo que tú y yo somos responsables de estar atentos, de redimir el tiempo, de aprovechar las oportunidades. De aprovechar las oportunidades que Dios va a poner delante de nosotros. Conversaciones, cuando tú dices, Señor, quizás este sea el momento. Recuerda cuando hablábamos de Nehemías. El rey le hizo una pregunta y él lo primero que hace, ora. Es ese automatismo que necesitamos los cristianos de estar tan enchufados que sepamos que lo que va a venir a continuación de nuestra boca nos lo está dando Dios. Y eso es porque hemos pasado tiempo con Él y es porque estamos enchufados en Él. No necesariamente estamos hablando de Él, pero estamos enchufados en Él. De tal manera que cuando aparezca este exagorazo, yo sepa qué decir. Sepa qué decir. Que sea la menor cantidad de veces que me pille de sorpresa. Quiera Dios que nunca, pero somos seres humanos. Pero no que se pasen las oportunidades y nosotros ni siquiera sabemos que son oportunidades porque no tenemos nuestra mente puesta en eso. Nuestro corazón puesto en eso. Y estamos esperando quizás que se dé alguna situación extrema pero el Señor va a operar de distintas maneras. Va a operar en un estudio evangelístico, va a operar al lado de la persona que está trabajando, va a operar a través de una situación difícil que está viviendo algo, o va a operar a través de una cosa absolutamente nimia para nosotros, pero que es una oportunidad que Dios está dando. ¿Cómo es que la logro identificar? Si estoy realmente enchufado. Por eso pongan la vista en las cosas de arriba, dice el Señor. No para abstraerse, sino para que esa sea mi mentalidad cuando estoy frente a todas las personas con las cuales me relaciono todos los días. Y gracias a Dios que nos relacionamos todavía con mucha gente que no conoce al Señor. ¿Por qué? Porque significa que todavía Dios tiene propósito con nosotros. No sabemos cuántos se van a convertir, no sabemos cuántos van a aceptar, no sabemos cuántos van a rechazar, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que yo tengo que estar preparado. Tengo que estar preparado. Proverbios capítulo 1, versículo 7. ¿Cómo dejar fuera este proverbio que debería ser ya de memoria para nosotros? En serio. Hay versículos que uno debería tener de memoria. Uno de ellos es este. El principio de la sabiduría. Estamos hablando que dice la palabra en Colosenses, andad sabiamente. ¿Cómo es que yo entiendo la sabiduría de Dios? La sabiduría en el mundo normalmente se asocia con personas que manejan mucha información o que son muy hábiles en ciertas áreas, ¿no es cierto?, siempre de carácter laboral, o peor aún, en aquellas personas que filosofan al respecto y se les considera sabios. No es esa la situación que Dios, o no es esa la situación con la cual Dios parte el concepto de la sabiduría.
la piedra angular de la sabiduría es este pasaje. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Todo lo que venga a continuación, por supuesto necesitamos conocimiento. Por supuesto necesitamos que el Espíritu Santo dé frutos en nuestra vida. Por supuesto necesitamos todo eso. Pero la piedra angular es el temor de Dios. Si no hay temor de Dios, lo demás está en el aire o sujeto a nuestra naturaleza carnal y nunca va a cumplir los propósitos espirituales. Nunca. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Sabiduría y enseñanza. ¿Cómo es que parte la sabiduría? El temor de Dios. La pregunta es, ¿tú tienes temor de Dios? Yo tengo temor de Dios. Esa es la primera pregunta que tengo que hacer. ¿Cómo es que eso dice? No, yo, o sea, el Señor. No. Si el Señor hoy día hiciera una radiografía, un escáner, una tomografía axial computarizada y pasara por ti y por mí, ¿qué vería? ¿Vería realmente que tenemos un odio al pecado, que tenemos lucha contra el pecado, que hay lugares que están todavía ahí, pero que son nuestra fuente de atención y de permanente entrega a la voluntad de Dios? El deseo de hacer la voluntad de Dios, el deseo de estar con Dios. ¿Qué es lo que vería? Vivimos vidas laxas. ¿Qué va a pasar saliendo de acá? ¿Va a tener que tomar una decisión comercial? ¿Va a tener que tomar una decisión familiar? ¿Va a tener que tomar una decisión académica? ¿Va a tener que tomar una decisión doméstica? ¿En qué te vas a apoyar? ¿En qué me voy a apoyar cuando llegue ese momento? Eso es lo que ratifica o niega el que sí estoy verdaderamente teniendo temor de Dios. Si lo voy a hacer a mi manera, si lo voy a hacer como yo quiero, si voy a decir una cosa en la iglesia, otra cosa es esto y acá y allá. Eso es lo que grafica el temor de Dios. Y más aún cuando nadie me está viendo. ¿Qué es lo que estoy mirando? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿A dónde se me está yendo la mente en este rato? ¿Dónde se está yendo la mente en este rato? A todos nos pasa eso. Y esto no es la receta del mártir ni San Juan Apóstol. Pero cada vez que te empiece la cabeza a llenar, a venir un pensamiento, ¿sabes qué? Pesca la Biblia y lee cualquier cosa. Y lee, hasta que se vaya el pensamiento. Te lo digo yo porque soy campeón para que me vengan pensamientos nada que ver a la cabeza. A lo mejor a ti no te pasa. Y gloria a Dios por eso. Pero a todo lo que nos pasa, lo que tenemos que hacer es eso. Por eso somos bibliodependientes. No porque somos capos, sino porque somos tan penca que si nos alejamos de eso, hacemos puras tonteras. Yo le he dicho siempre, yo sé, después de años, por qué soy pastor. Porque es la única manera en que Dios me tiene ahí. Porque no tengo fuerza de voluntad, porque tengo tendencia al pecado, por todas esas cosas. Entonces, si Dios puso una gota, algo de responsabilidad y esto, es así como me sujeta. Es así como me sujeta. No es que Dios vio, hoy mira, aquí está mi siervo amado, en quien tengo complacencia. Eso lo dice del Hijo. Pero Él, lo que el mundo rechaza, Él lo escoge. Y no está hablando ese rechazo de condiciones intelectuales, está hablando de condiciones muchas veces morales. Morales. El apóstol Pablo fue elegido no por su condición intelectual, sino por su condición moral. Era un asesino de cristianos y Dios transforma lo que no es en algo que es. Gedeón era un cobarde y lo transformó en un valiente. Eso es lo que hace Dios. Porque esto no se trata de que no, mira, yo no estudié, en realidad no cacho mucho, porque Dios toma lo desechado del mundo. No, es nuestra responsabilidad. Y Él va a poner, y tú te vas a dar cuenta que es de Dios, porque no está en tu naturaleza. Pero hay que hacerlo, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Teme a Dios. El todo del hombre, dice Eclesiastés, es esto, que obedezca y le tema a Dios. Todo. Ahí está todo. Tú puedes tener capacidades, puedes tener muchas cosas, pero si no hay temor de Dios, tú estás en grave peligro. En grave peligro de pecar contra Dios, en grave peligro de continuar pecando contra Dios, y lo peor que muchos piensan, que como Dios
no recoge al tiro la red, es como que a Dios se le pasó. Ahora, si no la recoge nunca, yo me preguntaría si soy cristiano, porque en algún rato la recoge. En algún rato la recoge. Entonces, el mismo Proverbios, libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Versículo 7, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Esa es la promesa del principio de la sabiduría, es el temor de Dios. Él va a proveer sabiduría, Él va a dar las palabras por medio de su palabra. No es un acto de la magia, es un acto de la voluntad. Él pone el querer y el hacer, dice la palabra, pero yo tengo que tomarlo. No me quede, no, Él tiene que poner el querer, leer la Biblia o el hacer esto. No va a venir como un acto de la magia, viene como un acto del trabajo, del trabajo. Entonces dice que Él es escudo a los que caminan rectamente. Ese es el anhelo del corazón de un hijo de Dios, caminar rectamente, hacer la voluntad de Dios a todo evento, tener esa sabiduría para poder saber responder a todo aquel que demande, como dice la carta de Pedro, razón de nuestra fe. Entonces, en primer lugar, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que andar. Es decir, el cristianismo no está diseñado por el Señor para ser algo estático, algo sectario, algo aislado, ¿no es cierto?, algo exclusivo. No, el cristianismo está diseñado por el Señor para infiltrar toda la sociedad humana. Por eso es que Él permite que existan todo tipo de actividades, todo tipo de hermanos, todo tipo de hermanas, pero ¿cuál es el principio? Todos, aunque con distintas actividades, tenemos que tener temor de Dios. Tenemos que tener temor de Dios. Saber que Dios nos mira las 24 horas del día y aunque la gente no me vea, Dios sí me ve. Dios sí me ve cuando yo estoy a solas. Dios sí conoce mis pensamientos. Sabe cuando mis pensamientos comienzan a irse por la lascivia, por el materialismo, por la revancha, por la mentira, por todo eso. Él sabe eso. ¿Qué hago en ese momento? Busco de su palabra. Busco de su palabra. Voy a orar. Y entonces las acechanzas del enemigo vienen. Y yo quiero decirte que si tú no las sientes, no es que no estén viniendo, es que puede que estés tan adormecido o adormecida, que ya vivas en una condición de esas características pensando que es normal que pienses con lascivia, es normal que tengas esos pensamientos hacia las personas, es normal que tengas esos sentimientos hacia personas también, que es normal que hables de esa manera, que es normal que pienses de esa manera, y te llamas cristiano y te llamas cristiana. Entonces, ¿qué viene a nuestra mente? El Señor siempre quiere limpiarnos. Filipenses. Capítulo 4. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. En eso pensad. Porque en la naturaleza de nuestros pensamientos son diametralmente opuestos a este pasaje. En eso pensad. Pero necesito tener sabiduría, y la sabiduría viene con el temor de Dios. Cuando tengo temor de Dios,
cuando sé que Dios me mira las 24 horas del día y que Él quiere cambiar mi vida, entonces ya no vivo solamente para la tribuna, vivo para Él. ¿Cuándo es que tú te estás dando cuenta que vives para Él? Cuando ya dejaste de pensar qué pensarán los demás de ti, desde el punto de vista egocéntrico. Yo tengo que tener claridad que mi testimonio, tengo que saber qué piensa la gente de mí, pero no con un sentido egocéntrico, que, oh, pues si esta persona es tan buena, están aquí, están allá, no. Porque de héroe pasas a villano, pero en un abrir y cerrar de ojos con el mundo. Y si esa es tu esperanza, vas a vivir deprimido. En cambio, cuando tú estás viviendo para Dios, superaste esa etapa. Y ya sabes que agradas al Señor. Agradas al Señor. Y cuando agradas al Señor, da lo mismo si no le agradas a las personas. Da lo mismo que no le agrades a las personas. No porque las desprecies, sino porque eso ya no es la fuente de tu fortaleza, de tu alegría. ¿Quién vio, por ejemplo, nosotros estamos leyendo el libro de los Hechos, y el libro de los Hechos registra muchas veces que los discípulos fueron encarcelados, fueron golpeados, todos ellos salían alegres. Cuando el apóstol Pablo y Silas son tomados prisioneros en Filipos, ellos son colocados en el fondo de la cárcel y puestos en un cepo. Y dice que cantaban himnos y le compartían el evangelio a los demás reos. ¿Ustedes creen que Pablo y Silas sabían que 2000 años después íbamos a estar nosotros leyendo su historia? No. No habían cámara, no había esto, no había nada. Pero ellos estaban felices porque estaban agradando a Dios. Eso es lo que nos falta a nosotros los cristianos en un mundo de tantas imágenes, de tanta noticia, ¿no es cierto? Lo que queremos es que la gente nos reconozca. Y por eso es que hay tanta frustración en el mundo cristiano. Porque todos están buscando la gloria del hombre y no la gloria de Dios. Cuando buscan la gloria de Dios, no importa si el hombre lo reconoce o no lo reconoce, eso ya pasa realmente a un segundo plano. Esto no tiene nada que ver con el concepto de gratitud. Yo tengo gratitud hacia mis hermanos, gratitud hacia mis hermanas, gratitud hacia aquellos que están trabajando. Pero no es eso lo que sostiene la vida de un hijo de Dios. Lo que sostiene la vida de un hijo de Dios es aquel que te mira las 24 horas del día y sabe que tú estás luchando contra el pecado y que en ese momento que vino la tentación, cuando nadie te estaba viendo y te vinieron esos pensamientos, no sé, empezaste a pensar en la secretaria más allá de lo que tienes que pensar. Y entonces dijiste, no, esto se termina, voy, Señor, oro y no me levanto de aquí hasta que se me salga este pensamiento. Y Satanás va a poner, comenzó la final de la Champions. Ay, no, después de esto, no. Nada es más importante que la santidad. Nada es más importante que la santidad. Yo no salgo de este lugar hasta que el Señor saque eso. ¿Y por qué empieza a ocurrir eso? Porque dejamos espacios de ocio. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando esos espacios de ocio. Por eso dice también, aprovecha bien el tiempo. Si tú estás viendo toda una tarde películas en la televisión, vas a pensar según las películas. Ve una ya, una. Pero toda la tarde vas a llegar a pensar de esa manera, vas a sentir de esa manera y tus pensamientos van a divagar de esa manera. Te aseguro que si tú pasas más horas en la escritura o escuchando la Biblia, hoy día está la Biblia en audio, todo, entonces si tenéis problemas de concentración y la Biblia en audio, lo que sea, estudio, precepto, te vas a empezar a llenar de eso. Y no es que se termine lo otro, pero vas a estar tan lleno del pensamiento de Dios que al diablo le va a costar mucho más sacarte de balance. Pero como la Biblia dice que el que está fuerte tenga cuidado, ¿qué es lo que hago? Entreno más duro. Entreno más duro. Hermano, esto es un ejercicio práctico. He tratado en estos 45 minutos de transmitir lo que el apóstol le dice a los hermanos de Colosa y nos dice a nosotros. Todo esto, pongan la vista en las cosas arriba, todo esto se traduce en un concepto práctico. El temor de Dios es el principio de la sabiduría y Dios quiere que seamos sabios. Sabios en Él. Proverbio dice también que la inteligencia es apartarse del mal. La inteligencia es apartarse del mal.
La inteligencia en el mundo es alguien que puede resolver un problema matemático y ese es un tipo de inteligencia, pero muchas veces esas personas tienen esa inteligencia y son inmensamente necios en sus vidas desde el punto de vista moral. Desde el punto de vista moral. Vamos a Santiago capítulo 3, versículo 13. Santiago 3:13. En adelante. ¿Tienen todos Santiago? Hay una pregunta aquí, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Qué respuesta podríamos dar nosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Si todo lo que aprendemos de Dios, si todo lo que conocemos de Dios, si toda la teología que aprendemos no se traduce en ¿qué cosa? Obra de sabia mansedumbre y una buena conducta, entonces algo ha fallado en el proceso. ¿Y sabes qué es lo que normalmente falla? El temor de Dios. El temor de Dios. Cuando uno confronta, por ejemplo, a un hermano que está en pecado, a una hermana que está en pecado, y le dice: pero tú no sabes que para Dios esto es pecado. Sí, lo sé. ¿Pero por qué no lo hace? Porque no tiene temor de Dios. Entonces actúa neciamente. Sabe, pero no hace porque no tiene temor de Dios. Y eso es algo terrible, porque eso es lo que va generando esta falsa seguridad de que soy cristiano porque creo en Jesús. Si la creencia en Jesús no se traduce en una obediencia a Jesús y en un temor de Dios, esa creencia está, dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Y no se está refiriendo a obras de caridad, se está refiriendo al Cristo y a la obra que el Espíritu Santo hace en la vida de cada uno de nosotros. En la obra que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, escucha, terrenal, animal, diabólica. Diabólica. Si no hay un cambio en el corazón nuestro, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir, en nuestros actos, si todavía tenemos celos, envidia, amargura, lascivia, todo ese tipo de cosas, entonces significa que nosotros hemos fallado en el temor de Dios, aunque sabemos lo que la Biblia dice. ¿Cuántos jóvenes pueden saber, no es cierto, que Dios ha puesto la sexualidad solamente para el matrimonio? El hermoso regalo del sexo para el matrimonio. ¿Cuántos han tenido relaciones con su polola, con su novia, con su polola? ¿Sabían eso? Claro que lo sabían. ¿Cuántos hermanos, hermanas, cuántos de nosotros mismos, sabiendo, ¿no es cierto?, que a Dios no le agrada el hecho de que seamos ásperos con nuestras esposas, lo hemos sido? ¿Cuántas esposas, sabiendo que deben sujetarse a sus maridos, no se sujetan? Por las razones, mira, las razones, siempre lo tienen que orar para arriba las razones. El ejercicio más estéril que podemos hacer es darme razones ahí en la oficina, porque yo estoy igual que tú. Es que este es así, este es así, este es así, esta es así, este es así, y yo voy a estar ahí. Y la pregunta es así: ¿y qué quieres que haga? Es que usted debiera hablar con él. Es que esa cosa como si uno tuviera el poder en la palabra. No, es que yo quiero que venga a hablar con usted, como si yo le fuera a decir algo nuevo. Y no estoy con esto, ¿no es cierto?, diciendo que no es necesaria una consejería bíblica, pero la consejería bíblica es eso, consejo. Pastor, ¿qué puedo hacer en esta situación? ¿Cómo me podría ayudar en esto? Entonces nosotros buscamos ahí la escritura todo. Pero cuando se viene con ese tipo de argumentos, es que este es así, 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 allá.
Está esperando que uno le diga o sepárate, o aguanta, o qué. Entonces, por eso es que mucha gente dice, no, pero es que en realidad yo no fui nunca más porque nunca me ayudaron. ¿Ayudarte a qué? Hermano, esa es una realidad. No coloques sobre mí ni sobre ningún otro hermano o hermana algo que Dios no nos ha dado. Dios no nos ha dado el poder de cambiar a las personas, ni a nosotros mismos. Si el Espíritu Santo es el que nos cambia. Lo único que te puedo decir es que el Espíritu Santo que mora en mí, y espero que more en ti también, es el que hace los cambios y tú tienes que rendirte todos los días, todos los días. Deja de pensar en tu esposo, deja de pensar en tu esposa, ¿no es cierto? Y tú enfócate en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, que Dios te cambie. Y ¿sabes qué? Como consecuencia, en el 99% de los casos, es muy poco las situaciones en las cuales el marido permanece como Drácula y la esposa, ¿no es cierto?, como la Draculina. Si es así, bueno, ya es harina de otro costal, pero normalmente responden, ¿no es cierto? Y a veces hasta se dan cuenta, pues en realidad yo como le insistía a mi esposo, yo y le hablaba y le ponía versículos en el baño. Y ponemos nuestra esperanza en eso. Cuando hemos descuidado, lo veíamos ayer en el estudio de matrimonio, nuestra propia transformación. Porque es más fácil transformar al otro para que me haga la vida mejor que permitir que el Espíritu Santo me transforme a mí. Eso es el temor de Dios. El que se cree sabio, dice, muéstrelo por su buena conducta, sus obras de sabia mansedumbre. Quiero terminar con 1 de Pedro, capítulo 3. Versículo 13 al 17. Recuerde usted que el Señor tiene un plan soberano con cada uno de nosotros para que demos fruto. Dios quiere que demos fruto. Y a diferencia de toda la predicación apóstata que se ve hoy día en relación a que Dios no quiere que estés enfermo, Dios no quiere que tengas problemas, Dios no quiere que seas pobre, Dios no quiere que seas esto, Dios no quiere que... Lo que Dios quiere es que seamos santos, porque Él es santo. Y cuando la Biblia dice, y Dios suplirá todo lo que necesitas, ¿qué es lo que se le viene inmediatamente a la gente en la cabeza? Todo lo que necesito. Una lista de cosas que necesito o que quiero. Pero ¿sabes qué? Muchos de nosotros necesitamos de cuando en vez un apretón. Y Dios que nos ama, lo hace. Pero como nuestra mente está mundanalizada, no podemos ver la mano de Dios en eso. Y buscamos, ¿no es cierto?, el que me ponga la mano, écheme la bendición, cualquier cosa, liberándote de tus finanzas, seminario. He visto eso yo, o sea, gente que coloca ahí sus liquidaciones de sueldo o cosas del trabajo para que... Es la estupidez más grande, porque si no buscamos al Señor en el ordenamiento financiero y tenemos temor de Él al manejar las finanzas, vamos a seguir en eso. Y decretando y decretando y decreto libertad financiera, como casi un acto de magia. Y perdonen que yo a veces hasta lo diga con un tono peyorativo, porque de verdad creo que es una de las cosas más satánicas que ocurre. Porque Dios quiere cambiar nuestra vida, porque Dios quiere usarnos, porque Dios quiere que seamos sal y luz, porque Dios quiere que nos movamos en medio de un mundo perdido con la alegría de ser hijos de Dios y llevando y sobrellevando aquellas cosas que son complicadas y que son pruebas que Dios ha puesto de la manera en que Dios quiere que dignamente las llevemos. Ese es el punto. Y eso es lo que va a marcar la diferencia con las demás personas, nos va a dar sabiduría. 1 de Pedro 3, 13 en adelante dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pareciera una contradicción. ¿Cómo es que podemos seguir el bien? ¿No es cierto? Nadie nos va a hacer daño, pero por otro lado dice que Dios nos va a aprobar. Bueno, lo que acabábamos de decir, el que metió en la cárcel al apóstol Pedro fue Dios. El que colocó el aguijón en la carne fue Dios. Dios permitió que todo eso pasara porque Dios tenía un plan para Pablo.
Pablo predicó en el pretorio, se convirtieron soldados, se convirtieron trabajadores de la casa del César, y él mismo dice, se ha abierto puertas para predicar el evangelio. ¿Lo sacaron de la cárcel? No. Aprovechó el tiempo, fue sabio en ese momento, en ese instante y en esa circunstancia. Recuerden, la sabiduría es en toda circunstancia. Alguien que puede decir y hacer lo correcto a los ojos de Dios en toda circunstancia. Y normalmente y sobre todo en aquellas circunstancias límites. Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Dice aquel ¿quién podrá hacer daño? Pero por otro lado nos dice que vamos a padecer por la justicia y nos dice más encima que somos bienaventurados. Nosotros debemos saber que Dios tiene para cada uno de nosotros una medida de prueba, porque la fe debe ser probada, para que sea más brillante que el oro. Porque eso es lo que va a permanecer, ¿no es cierto?, en la eternidad. Toda la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces dice, por tanto no os amedrentéis por temor a ellos, ni se conturben. O sea, no se confundan, pero ¿cómo si soy un hijo de Dios me pasa esto? Y el del vecino es Dalai Lama y es budista, le va tan bien, y yo que soy hijo del rey, todavía no puedo cambiar el auto. Mira la media esposa que tiene yo aquí con mi gordita. Mira el medio esposo que tiene esa otra y son esotéricos. Y yo, este viejo pelado. Entonces, andad sabiamente con los de afuera. Andad sabiamente con los de afuera. Cuidado, esto es un paréntesis. Cuidado con lloriquearle a los inconversos. Sería la cosa más estúpida que pudiera hacer alguien que se llama cristiano. Contarle sus penas, sus amarguras a la gente inconversa. Se la estáis contando al diablo. Y el diablo después lo va a usar en tu contra. Sí, Señor. Esos que se abren con los demás, ¿no es cierto? Y mira, yo quiero contarte. Que esa desesperación egocéntrica de ser escuchado o escuchada que hace que le abramos nuestro corazón y nuestras cosas, ni siquiera se las abrimos a Dios, sino que se las abrimos al mejor amigo, la mejor amiga, y el diablo después va a usar eso. El diablo después va a usar eso. Andad sabiamente con los de afuera. Andad sabiamente con los de afuera. Repítelo y repítetelo una y otra vez. Andad sabiamente con los de afuera. Es que en la iglesia son todos un hipócrita. En cambio, fíjate que yo tengo una amiga que a pesar que no es cristiana, ella es mormona, pero pucha, me entiende tan bien. Sí, la iglesia es el arca, recuerden que siempre decimos, y de repente hay hediondez, de repente le da colitis a los del piso de arriba, ¿no es cierto? Y nos cae a nosotros el olor, a veces nos da a nosotros, pero vamos todos en el arca. La solución está en el arca. La solución está en el arca, pero primero hay que rendirse al dueño del arca. Al dueño del arca, que es el Señor. Si no, santificad a Dios, en vez de confundirse, de pensar otra cosa, sino que santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para dar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Por qué está enganchado este versículo con el anterior? Porque ciertamente van a venir pruebas y la gente va a ver tu reacción de manera distinta. Va a ver tu reacción que es sincera, que no es una pose, que no es algo impostado para tratar de lucirte, sino que verdaderamente sabe llevar esa prueba de una manera que solamente un hijo, una hija de Dios lo puede llevar. Y das gloria a Dios en eso. Por eso que muchas veces hay más gloria para Dios en alguien que, pese a haber orado, permanece en la enfermedad y la lleva como un hijo, una hija de Dios, que en aquellos que han orado, la persona se sana y después mejor se hubiesen muerto antes. Como el rey Ezequías. Entonces dice, porque teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de ustedes como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Escucha. Si la voluntad de Dios, ¿qué hacen con este versículo los que dicen que nunca uno se puede enfermar? ¿Qué hacen con toda esta carta de los Colosenses?
Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, hermanos, hermanas, esta carta a los Colosenses sería muy, muy importante que tú la volvieses a leer. Si tienes apuntes, revísalo, porque es una carta netamente práctica, una carta que nos muestra la vida de un hombre o una mujer transformado, que vamos a estar frente a pruebas, que vamos a tener necesidades, pero que también vamos a tener la asistencia permanente del Espíritu Santo. La promesa del Señor no es que no íbamos a tener dificultades, la promesa del Señor es que Él iba a estar siempre con nosotros. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. De hecho, le dice, en el mundo van a tener aflicción. A lo mejor no toda la aflicción que uno piensa que debiera ser, ni tampoco es para andar con la cara. No, aflicción, el solo hecho de convivir en un mundo que no honra a Dios es una aflicción. Cuando tú ves que los que se están presentando a la candidatura presidencial de este país, de nuestro país, ¿no es cierto?, tienen como bandera de lucha derechos homosexuales, lésbicos, ¿no es cierto?, aborto. ¿Cómo eso no va a producir en ti una instancia de dolor, de aflicción? No estoy hablando solamente del concepto de la aflicción personal, sino que también la aflicción de estar en este mundo. El mismo Señor Jesús en un momento determinado clamó y dijo, ¿hasta cuándo voy a tener que aguantarlo? Para Él no era fácil vivir en medio de los pecadores. Los amó, pero no era fácil. No es fácil para nosotros tampoco vivir en medio de un mundo como estas características, donde la tentación es decir, ¿sabes qué? Ya abandonemos todo y cerremos la iglesia y esperemos el rapto. Pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es levántate, llega temprano a tu trabajo, llega ya habiendo orado, no ores en tus momentos de trabajo, a no ser que lo hagas mentalmente. Sé un buen trabajador, sé una buena trabajadora, sé un buen esposo, sé una buena esposa, sé un buen alumno. Y ahí yo te voy a estar cuidando, te voy a estar cuidando. Y de repente va a haber una injusticia contra ti. Acuérdate de mí, yo te voy a dar palabra. Yo te doy fortaleza. De eso se trata, hermanos. Y la próxima semana vamos a comenzar una serie nueva de estudios. Y nos ponemos de pie para orar. Si puede ponerse de pie, por favor. Este momento es tan importante dentro del servicio, porque después de la predicación de la palabra, siempre el Señor nos habla a nosotros como hijos de Dios. Nos redarguye, nos convence de pecado, nos anima, nos levanta, nos desafía. Pero también Dios nos da el privilegio de poder dirigirnos a aquellos que nunca han abierto su corazón al Señor Jesús. Aquellos que han venido esta mañana acá y nunca han tomado una decisión por el Señor Jesús. Jesús es el único camino, la única verdad, la única vida. Nadie va a llegar al Padre si no es a través de Él. Y Él sigue extendiendo sus brazos de amor para que todo aquel que no le conozca, todo aquel que no le tenga, le reciba en esta mañana que Dios te ha regalado y puedas de esa manera ser salvo del infierno eterno. Porque la vida continúa después de esta. Nuestros cuerpos volverán al polvo del cual fueron tomadas, pero nuestra alma y nuestro espíritu van a volver al Señor, con la bendita esperanza de la resurrección, en un cuerpo nuevo, semejante al cuerpo del cual el Señor Jesucristo resucitó. Y esa esperanza es la que queremos compartir con las personas que no han hecho una decisión por el Señor Jesucristo. Porque si no lo has hecho, tú estás en un terrible peligro, el peligro más grande que un ser humano se puede encontrar: caminar en este mundo sin la cobertura de Dios. Yo en esta mañana quiero pedirte humildemente, de todo corazón, rogar también al Señor que si tú quieres abrirle tu corazón esta mañana al Señor con sinceridad, quizás no sabes mucho de la Biblia, quizás no sabes mucho de nosotros, pero el Señor ha tocado tu corazón y ha puesto en ti el deseo de buscarle, el deseo de la verdad, el deseo de la justicia, el deseo de la vida eterna. Si es así, yo te ruego que hagas conmigo esta oración ahí en el lugar donde estás y que le presentes a Dios sinceramente tu
tu situación. Padre mío, en esta mañana me presento delante de ti, reconociendo que soy pecador, pecadora, y que no tengo salvación, Señor. Pero he escuchado tu palabra y ella ha tocado mi corazón y me he dado cuenta de que tengo un verdadero deseo de entregarme a ti. Por eso, Señor Jesús, te entrego mi vida. Te abro las puertas de mi vida para que tú desde hoy seas mi Salvador y mi Señor. Dame hambre por tu palabra y guíame, Señor, en el camino que es tuyo. Te lo agradezco en tu santo nombre. Amén. Si has hecho esa oración con sinceridad, entonces el Señor dice que tú has pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Eso significa que ha nacido un nuevo ser en ti. El Espíritu Santo ha comenzado a morar y ese Espíritu Santo necesita ser alimentado porque es un bebito inicialmente, ese nuevo ser. Y para eso es la iglesia, entre otras cosas, para proveer de todo aquel alimento que necesitamos, sobre todo en los comienzos, para crecer sanos y transformarnos después en unos robustos y robustas hijas de Dios, hijos de Dios, capaces de llevar este mensaje a todos los lugares donde el Señor soberanamente los lleve.